Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, espero que muy bien. Van a ver que en el video anterior del número 5 quedó pendiente este texto de Guattari, que es el capitalismo mundial integrado. Así que bueno, voy a dejar un videito corto sobre esto. La idea obviamente siempre es que lo puedan leer completo. Y primero quería destacar, porque bueno, es una pregunta que generalmente cuando nos conectamos en vivo aparece, que tiene que ver con, bueno, a veces cuesta entenderlo o se entiende, pero no se entiende cuál es la relación con lo que venimos trabajando, que es todos los conceptos o las cuestiones a trabajar dentro de historia de la psicología, ¿no? En esta formación en psicología. Entonces, un poco conversar de eso primero. Directamente, a ver, el capitalismo mundial integrado como sistema va a estar conectado en el sentido de las transformaciones que se dan en los procesos de subjetividad de las personas. Y también Guattari va a traer algunos conceptos de la psicología social. Entonces, uno de los primeros puntos que hacen, digamos, noción a que trabajemos este texto en historia de la psicología tiene que ver con eso. Así que con las subjetividades humanas, con la construcción de las formas de pensar, sentir o actuar diferentes en cada época y con aportes de la psicología social también. Si bien Guattari no es un psicólogo, su enfoque va a abordar cuestiones de las estructuras sociales y los cambios que se dan, los cambios culturales y económicos, y sobre todo estas últimas, ¿no? Estas cuestiones que van cambiando a nivel económico. También plantea algunas cosas que tienen que ver cómo impactan en el comportamiento de las personas, en las emociones, en los procesos psicológicos tanto individuales como colectivos. Entonces, de alguna manera, esto sí es importante para la psicología, porque bueno, muchas de las corrientes de la psicología trabajan sobre las transformaciones sociales, económicas, que afectan directamente a la mente, ¿no? También cómo afecta al sistema de salud, que haya o no atención, o que sea más accesible o no, todo depende del sistema en el que estemos regidos, y en este caso estamos bajo el sistema de capitalismo mundial. Referido a, bueno, la influencia del capitalismo en las subjetividades, es un poco eso, son los aspectos psicológicos individuales, formas de pensar, desear y vivir de las personas va a estar directamente influenciado. Y él en sus textos nombra por un lado la psicología social y por otro lado nombra también al psicoanálisis. Al psicoanálisis un poco lo critica debido a que muchas veces se aleja como de, de estas psicologías tradicionales porque no se toman en cuenta, por ejemplo, las dinámicas de poder y de control de la sociedad moderna. Entonces quedaron como medio asociados a ciertos ambientes que después fueron cambiando un montón, como que no están ayornados con lo que pasa hoy en día. Después, ¿qué más? Bueno, también algo de lo que trae el capitalismo mundial integrado y este texto puntualmente de Guattari son todas las transformaciones que se han dado en las tecnologías de la comunicación y el acceso que tenemos a la información. Todo lo que está pasando en la actualidad da cuenta de que estamos bajo este sistema. ¿Ah? Entonces, por un lado, eso, tal vez para que se entienda mucho más lo que se viene a continuación. Primero que nada, ¿de qué hablamos cuando hablamos de capitalismo? Yo acá les traigo directamente del texto original, que es el capitalismo como orden o sistema social económico. Se basa en que los medios de la producción deben ser de propiedad privada y el mercado no solamente sirve para organizar los recursos que tienen las naciones, los países, sino que también es la generación del capital para generar riquezas. Y siempre va a haber, va a coexistir personas o grupos sociales que van a tener más riquezas que otros. Es como el propio equilibrio social al que llegamos siempre. Lo que Guattari plantea es que este sistema puede ser visto como capitalismo mundial integrado porque tiene interacciones constantes con países que históricamente parece que hubiesen escapado del mismo, como China, por ejemplo. Sobre todo, trae este ejemplo de China, entiendo yo, por ser una potencia mundial. Y acá no se trata de tener, es un país que tiene plata o no tiene plata, no se escapa nunca de esto porque de alguna manera u otra lo va a afectar. Dice que el capitalismo ya ha colonizado todas las superficies del planeta y lo esencial son las nuevas actividades que pretende codificar y controlar. Estas nuevas actividades para que se mantenga el sistema justamente, ¿no? Se da este doble movimiento de extensión geográfica y expansión molecular proliferante. Este concepto es traído desde la física, pero acá en este contexto quiere decir, como les puse acá entre paréntesis, movimientos que dinamizan el campo social, es decir,
no solamente se extiende a nivel geográfico, sino que también va a ir salpicando de alguna manera algunas cuestiones que traen, como por ejemplo estos cambios sociales, los cambios a nivel individual, todo lo que tiene que ver con la hipermodernidad, con la hipercomunicación y con estos equilibrios de riqueza y no riqueza que hablábamos anteriormente. Cuando habla de revolución molecular, dice que no se trata solo de articular las diferentes subjetividades emergentes y sus luchas. Hablamos de subjetividades acá como, bueno, estos procesos de cada persona, pero también de cada grupo social. Además de la alianza interna entre las subjetividades consideradas minoritarias y las luchas proletarias. Se trata de poner en relación las demandas de cambio que se dan a nivel de estos axiomas y por lo tanto dentro de la lógica de modo de producción capitalista son aquellos movimientos que operan al margen del sistema y en este sentido más allá de toda representación mediada y anteriormente nombraba este concepto axioma, que eso estaría bueno que tomen apunte, probablemente haya alguna pregunta sobre esto, que es tomado en este contexto como también está tomado un poco de la física, ¿no? Y de la biología. Un axioma como una verdad universal que debido a su evidencia no necesita demostración y suele ser la base de cualquier tipo de teoría o teorema. Una verdad universal que se va haciendo universal porque se va reproduciendo y no se está cuestionando tanto, ¿no? Entonces, son cosas que se van a ir dando, es como diferentes formas de paradigmas. Cuando vemos algo, bueno, el axioma va a ser esa verdad a la que llegamos siempre, aunque no se tenga mucha verificación, si se quiere. Está aceptado socialmente y se va reproduciendo. Después, nombra 3 puntos o formas de expresiones del capitalismo mundial integrado. Primero, la captación general de todos los modos de actividad, por ejemplo, la actividad económica, incluidos aquellos que escapan de esta definición económica de trabajo, en los sectores de actividades domésticas, en el deporte, en la cultura, que hasta ahora no incumben en el mercado mundial. ¿Por qué traí esto también? Porque en general hablamos de capitalismo mundial integrado y nos imaginamos cómo afecta a nivel general en aspectos muy amplios. Y en realidad acá estamos hablando de que podemos ver el capitalismo mundial integrado hasta en las casas, ¿no? Hasta en las actividades domésticas. Tiene mucho que ver también con los avances que ha habido y estos movimientos eh, sobre el trabajo más pensado para varones o para mujeres, el trabajo reproductivo, el no reproductivo, todo tiene que ver con eso también. El deporte, la cultura, bueno, sobre todo en el deporte tal vez vincularlo con la cuestión económica, ¿no? De cuáles son las grandes potencias eh, que traen dinero al mundo, y bueno, uno de ellos es el deporte. Y después, bueno, los cambios que se van a dar en la cultura, a través de, por ejemplo, eh, cómo se abren los países a recibir turistas, por ejemplo. Una actividad económica que genera mucho dinero. Después, como segundo punto, el texto nombra sistemas maquínicos, un trabajador a un puesto productivo en cierto tiempo, sino también en una secuencia maquínica que va a introducir en el proceso de producción modelización de cada trabajador, no solo a nivel de su saber, sino en sistemas de interacción con la sociedad y con el entorno maquínico. Acá un poco esta forma de moldear a que los trabajadores estén en un puesto productivo y que además sí se tiene en cuenta su saber, pero se lo va a modificar de acuerdo a lo que la sociedad necesita y de acuerdo a lo que este entorno maquínico necesita también. Acá, cuando hablamos de sistemas maquínicos, por ejemplo, podemos hablar de las tecnologías. Ahora pareciera que en vez de la tecnología se adapta a nosotros como personas tenemos que adaptarnos a lo que necesita la tecnología de nosotros. Tal vez un trabajador tiene mucho conocimiento sobre las máquinas, sobre eh, sí, las máquinas que utilizamos para producir, pero esa máquina solo necesita que el ser humano haga un clic, ¿no? O toque un botón. Entonces ahí se ve un poco esto a nivel figurativo, digamos. Y después habla sobre la expresión económica del capitalismo mundial integrado y su modo de sujeción semiótica. Lo de la sujeción tiene que ver con un sujetamiento a los modos de producir, como cierto acompañamiento ahí hacia los trabajadores y las colectividades, no solo atañe a los sistemas de signos, como lo son las monedas de cambio, los salarios, las propiedades, sino también en el sistema de servidumbre, pensado como sistema de control automático, y que el sujeto siempre está tendiendo a obedecer las necesidades de un sistema dado. Hoy hablábamos de los axiomas, ¿no? De cómo están dados un montón de aspectos y no lo criticamos asiduamente. Los sistemas de servidumbre también, hoy hablábamos de las tareas domésticas, ¿no? Y por más que entendamos que los sistemas de servidumbre
pueden llegar a ser como hasta violentos para parte de la sociedad, mantiene un poco el equilibrio también. Después traen varios conceptos relacionados a la axiomatización del socius, y a lo que refiere esto del socius es al comportamiento y a la vida mental del sujeto. ¿Qué procesos se van a dar? Marca 3 puntos: la transformación de clausura, la desterritorialización y la segmentaridad. El primero, que es la transformación de clausura, dice lo siguiente. Cuando el capitalismo mundial integrado invade toda la superficie económica, su campo de acción queda clausurado, y esto lo obliga a recomponerse constantemente sobre sí mismo, profundizando los modos de sujeción de las sociedades humanas. Deberá encontrar nuevos medios de expansión y crecimiento, trabajando en las formaciones de poder, las relaciones sociales y desarrollando mercados cada vez más artificiales, no solo en el ámbito de los bienes, sino también en los afectivos. Acá varias cosas para decir. Primero, esto de que se tiene que ir recomponiendo constantemente porque nunca puede tener un fin, ¿no? Por eso es que se clausura, entre comillas, por un lado, pero se va a profundizar y se van a abrir nuevas formas de mantenernos, digamos, bajo este sistema, con la manipulación y bueno, con todo lo que ya hemos nombrado. Y esta última parte que habla de que desarrolla mercados cada vez más artificiales, reemplazando los bienes, sino también lo afectivo. Dos ejemplos. Primero, el ejemplo que puede ser para visualizarlo, cómo se han reemplazado o se vienen reemplazando cada vez más lo que tiene que ver con las cajas en los supermercados. Ahí estamos reemplazando a una persona. Y en lo afectivo, no hace mucho, leí por ahí de la existencia de un chat GPT que da atención o escucha o tiene información psicológica, ¿no? Entonces, en realidad, lo que sucede en este sentido, o cómo podemos criticarlo desde nuestro lugar, es que está reemplazando a una persona, pero además está corriendo muchos riesgos, aunque se han hecho estudios también y pareciera que las respuestas que dan son muy acertadas, no solamente a nivel psicológico, sino también a nivel afectivo, ¿no? Es un chat que vos te lo agendás en WhatsApp y podés escribirle cómo te sentís y te da consejos y te da sugerencias. No, si bien, a ver, no es que reemplace a un psicólogo, sí le da como cierta tranquilidad a la persona de que no está sola. Sin embargo, eso es un sistema que sabemos que es una tecnología y no es real. No hay una afectividad de parte del otro, sino que es algo que está escrito previamente. No es personalizado tampoco. Bien, este segundo punto, que es la desterritorialización, quiere esta forma, digamos, de querer una homogeneización de los modos de producción, de los de circulación y los modos de control social, sobre, por ejemplo, los productos, ¿no? En algunos territorios propone sistemas democráticos y en otros dictatoriales. Los centros de decisión están distribuidos por todo el planeta. Está bueno que nombre esto también porque no es que esto se da, por ejemplo, en países que están bajo dictadura. En los sistemas democráticos también se da, porque de hecho los centros de decisión están distribuidos por todo el planeta. Tal vez nosotros podemos entender que la decisión puede estar en las mayores potencias mundiales, y probablemente sí, la mayoría, o en las grandes empresas multinacionales. Sin embargo, puede estar donde menos pensemos que están. Y como el tercer punto, que es la segmentaridad, dice que descubrir, o lo que busca es descubrir nuevos métodos de consolidación de su sistema de jerarquía social, coexistencias de zonas de subdesarrollo y desarrollo, cómo coexisten estas dos. Así se puede generar una disciplinarización general de la fuerza colectiva de trabajo. Es necesario, ¿no? Para mantener el trabajo siempre necesitamos. Ayer algo que conversábamos sobre que necesitamos mano de obra, pero también habíamos hablado de brazos inteligentes, ¿no? Como este profesional, y traíamos el ejemplo de una obra donde tiene que haber peones que puedan levantar una pared, pero tiene que haber una supervisión profesional, por ejemplo. Y la parte de segmentarización habla de los extractos de las clases sociales y es la consecuencia del fenómeno de clausura. En la medida en que se clausura y se abren nuevos, digamos, nuevos medios, que se va expandiendo el capitalismo, hace que las clases sociales vayan apareciendo o desapareciendo o abriéndose de alguna manera. Y acá abajo, que puse en mayúscula porque me pareció importante, porque estamos en psicología además, que el capitalismo mundial integrado no solo interviene a escala mundial, sino también en los niveles personales. Hoy lo introducía un poco con esto de qué tiene que ver esto con la psicología y por qué estamos estudiando esto.
Por algo también está en este módulo, ¿no? Porque ya algo se viene trabajando sobre cómo se dan los procesos de gubernamentalidad y qué necesitan los gobiernos de nosotros como personas y cómo nos va afectando. Bien. Después habla de dos cuestiones que tienen que ver con el antagonismo oeste-este, norte-sur, y esto está bajo estos conceptos de segmentaridad, ¿no? Que anteriormente hablamos también, transnacional y europea, o sea, dentro de una misma nación, pero también a nivel eh, continental. Se dice que se dan contradicciones internacionales que se organizan entre sí, se cruzan y desarrollan combinaciones complejas. Esto de las contradicciones podemos verlo en muchos aspectos. O sea, de repente que en un país se tome un sector de la sociedad o un tema en particular que necesiten profundizar, necesiten trabajar, y en otro país ese tema ni siquiera se tiene en cuenta. Entonces, un poco esas interacciones, estamos continuamente en contradicciones. Bueno, estas combinaciones complejas que dice van a proliferar, reproducirse, como una especie de rizoma. Entonces trae el, el ejemplo no, sería como la metáfora del rizoma, donde pretende retener lo proteico y múltiple de un fenómeno, lo proteico como lo necesario, ¿no? Lo nutritivo de alguna manera, relatividad en las jerarquías y discontinuidad en los procesos de evolución y el carácter acentrado de diferentes sistemas. Es acentrado porque, como dijimos, no hay un único centro, sino que está por todos los países o los continentes. Y bueno, el antagonismo este-oeste dentro de Europa es llamada a evolucionar también porque pareciera que es uno de los continentes, pareciera no, es uno de los continentes más ricos del mundo y sin embargo el capitalismo mundial integrado trabaja de igual manera, también se moldea y también se trabaja o afecta directamente a las personas. La noción de molecular viene como de moldear, de algo cerrado, creo que hoy también lo nombré, y no solo tiene que ver esta revolución con las relaciones cotidianas entre hombres y mujeres, sino que también interviene en mutaciones productivas, por ejemplo, en las revoluciones informáticas, en la nueva división de trabajo. Acá creo que entraría también el, el ejemplo que les daba de el reemplazo de las personas, por ejemplo, en las cajas de supermercado. Entonces, para ir cerrando un poquito los conceptos principales y probablemente haya algún otro, ahora me voy a fijar de nuevo en el material. Guattari va a analizar este capitalismo no solo como un sistema económico, sino también como un conjunto de relaciones sociales, políticas y culturales. Eso como punto número uno que hay que tener muy presente. Va a examinar y va a traer también el concepto de globalización para dar cuenta de esto, de cómo el capitalismo se ha globalizado e integra economías y sociedades en una red interconectada a nivel mundial. Y también destaca que el capitalismo no solo lo podemos entender desde un lugar, desde una perspectiva económica, sino que también desde la psicología más que nada, o desde la sociología o cualquier otra ciencia que trabaje sobre las personas, sobre lo social, digamos, es necesario conocer sus efectos en la subjetividad de la cultura y del medio ambiente. Y si bien es un sistema que nos atañe a todos, porque estamos todos debajo del mismo, da cuenta o a partir de que entendemos esto, entendemos por qué se dan ciertas cosas, por qué a veces los gobiernos o los estados manipulan para que las cosas se den de una manera o la otra. Es porque hay que mantener ese equilibrio de fuerzas, más que nada. Cuando habla de revolución molecular, lo habla como alternativas a las concepciones tradicionales de revolución, ¿no? Por eso agrega lo molecular como este aspecto más físico y cómo se expandió rápidamente en todo el mundo. Implica esta revolución no solo transformaciones a nivel individual y colectivo, sino que también en ámbitos de la vida cotidiana, en lugar de centrarse exclusivamente en cambios políticos o económicos a gran escala. Proponer una reinvención constante de las formas de resistencia y de cambio, destacando la importancia de las prácticas subjetivas, cómo nos comportamos, y la experimentación de las nuevas formas de vida. Estas nuevas formas de vida podemos hablar de el acceso que pareciera que es más fácil, por ejemplo, a los viajes, ¿no? Antes tal vez era como imposible pensar en que una persona podía hacer un viaje en avión si no era de las clases más privilegiadas de la sociedad. Hoy hay mucho más acceso, pero que nos mantienen, por ejemplo, pagando cuentas por muchos más años. Entonces, es bueno, me doy este gustito, entre comillas, pero el sistema me mantiene constantemente pagando, ¿no? Y generando también capital. En cuanto al énfasis de la subjetividad, que hoy venimos nombrando desde el comienzo también,
por qué estamos hablando de esto en psicología. Guattari argumenta que la lucha contra el capitalismo no puede limitarse a cuestiones económicas o políticas, sino que debe abordar la producción de subjetividades y las subjetividades deseantes. ¿Cómo se están dando estas producciones? Pero también qué es lo que deseamos o necesitamos también como Estado, ¿no? Como país. Aboga por la liberación de las restricciones impuestas por las instituciones capitalistas en la formación de subjetividades, fomentando la creatividad y la experimentación en la vida cotidiana. Un poco esto de las instituciones capitalistas, hoy nombraba como las grandes potencias mundiales, como pueden ser eh, las grandes, ¿cómo serían? Líneas de venta de alimentos rápidos, ¿no? De comida rápida. Podemos hablar de todo lo que tiene que ver con el fútbol, que otra institución capitalista muy grande, bueno, los laboratorios, y acá podemos hablar un montón sobre cómo se vincula con la salud mental, ¿no? Que pareciera que hay todo un negocio detrás de esto bueno, aumenta los niveles de ansiedad, de depresión, de estrés, y siempre hay un medicamento esperando para poder ayudarnos en eso. Es un tema muy, muy grande como para hablar, pero un poco tiene que ver con eso. Y fomenta de alguna manera Guattari en esto de poner su énfasis en la subjetividad, que podamos un poco salir de eso experimentando otras cosas, fomentando la creatividad y trabajando en la cultura y todo lo que nos saque un poco de eso que está establecido. Y por último, va a traer el concepto de ecología mental para destacar la interconexión entre la salud mental y el entorno social. Plantea la importancia de crear entornos sociales que fomenten la diversidad, la creatividad y la autonomía, en contraposición a las estructuras que perpetúan la alienación y la opresión. Todo lo contrario a eso. Es como, bueno, de alguna manera en el texto al final van a ver que él propone como alternativas. Sin embargo, tampoco es que podemos salirnos del todo, pero sí podemos elegir con qué nos quedamos de todo esto, ¿no? Y qué podemos criticar o qué podemos cambiar desde cada uno, desde la individualidad de cada uno. Así que bueno, lo principal es que este texto aborda desde una perspectiva integral, no solamente tomando en cuenta lo económico, sino lo subjetivo, lo cultural y lo que tiene que ver con el medio ambiente, y el concepto fundamental que tiene que ver con la transformación constante a nivel tanto individual como colectiva, a nivel mundial. Por eso también no es solamente capitalismo, sino que se le agrega lo mundial y lo integrado. Tiene que ver con todo esto. Por último, me voy a fijar aquí en el material alguna otra cosita para agregar. Bueno, el capitalismo mundial integrado, la subjetividad ya estuvimos hablando. Bien. Nombramos por ahí la noción de capitalismo como máquina deseante, ¿no? Y acá un poco es porque se hace un paralelismo entre que el capitalismo no solo es una estructura, eh, no estructura la producción material, sino que también estructura los deseos humanos. Por eso pone estos conceptos como de máquina, como de transformaciones, y de que nos van moldeando de acuerdo a lo que se espera de nosotros. A ver qué más. Bien. Sí, después están los conceptos principales, la desterritorialización, por ejemplo, que eso ya lo nombramos. Bien. Sería por acá. Igualmente lo seguimos viendo en cuanto nos conectemos.